de todo lo que son los temas de consentimiento, aplicación de consentimiento y demás, y luego por otro lado está Carlos Pérez, que nos hablará de lo que es el encargado de tratamiento y las transferencias internacionales de datos. Esta jornada va a tener una continuación que ya os puedo anunciar que va a ser el 25 de enero en Barcelona, en la cual pues ya no hablaremos directamente de lo que es un proyecto de reglamento, que lo mismo pues también sabiendo que más o menos va a aprobar dentro de un par de semanas el reglamento, pues ya prácticamente el reglamento que tenemos ahora es el que se va a aprobar. Como decía, pues el 25 de enero pues ya tendremos otra jornada en Barcelona con ya esperemos que el reglamento por lo menos aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado, tal y como se ha comentado antes también, quizás todavía no entre en vigor porque se haya aprobado alguna disposición transitoria, pero bueno, ya sabremos a lo que nos tenemos que atener. Y dentro de esta jornada pues también vendrán personas de la Agencia de Protección de Datos, las cuales pues también nos explicarán pues, de una forma más detallada lo que es el contenido material del propio reglamento ya publicado en el Boletín Oficial del Estado. Sin más, te doy la palabra a Rafael García del Pollo, que muy amablemente pues, está aquí con nosotros esta mañana y que nos va a ilustrar sobre pues, los temas que le han tocado. Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias a ti, Iñaki, por la buena presentación. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, quería no solamente dar las gracias a PCEM, porque en el fondo lo que estoy haciendo aquí ya sí me siento verdaderamente de representante de muchas personas que estáis aquí sentados y que han trabajado tanto más que yo dentro de la Comisión de Regulación de la Federación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo en la presentación de algunas de las ideas de las que, bueno, la Agencia Española de Protección de Datos en algunos casos nos ha prestado una mayor atención y en otros casos pues, nos ha prestado menos, pero quiero decir que estoy rodeado de aquí de una magnífica audiencia, de amigos, de compañeros, de gente que está tan preparada como yo para poder decir lo que os voy a contar ahora. En primer lugar, quería deciros un poco cómo viene todo esto, ¿no? Porque la verdad es que se ha hablado muchísimo sobre el reglamento y me gustaría, sobre todo, centrar 4 o 5 cuestiones. La primera, nuestra Constitución dice, en el artículo 97, que el Poder Ejecutivo, que el Gobierno tiene el Poder Ejecutivo y la potestad reglamentaria. La potestad reglamentaria, precisamente, es el desarrollo reglamentario de las leyes. Y esto es precisamente lo que nos trae aquí hoy. Posteriormente, ese reglamento lo que va a ocurrir es que va a ser aprobado en un Consejo de Ministros y ese Consejo de Ministros es en este momento el que está dilucidando, el que está viendo dentro del Comité de sus secretarios, está viendo la validez o no validez de lo que en principio se está proponiendo por parte del Ministerio de Justicia, de la Subsecretaría General Técnica, lo que aquí vamos a presentar. Por tanto, con todas las cautelas, seguimos hablando de un proyecto que tenemos las posibilidades de que cambie o que no cambie, pero vamos a hablar sobre ello. También quería deciros que va a ser difícil ser muy original debido a que tanto el señor Jairo como el señor Rayo me han pisado plenamente la presentación, con lo cual va a ser mucho más difícil. Pero lo que voy a hacer es intentar ser tremendamente práctico, voy a intentar ir despacito y lo que voy a intentar también al mismo tiempo es que dejar algún turno de preguntas, porque he visto que se han suscitado por ahí algunas cuestiones muy interesantes y que por lo menos, sin que yo sea ni mucho menos el gurú ni la persona más conocedora de todo esto, pues intentar dar una orientación, que es lo mínimo que se debe hacer. Y finalmente, dado que aquí también se ha hablado mucho de despachos de abogados y lo caros que somos y lo malvados que somos, simplemente decirles que me encantaría poder hablar con mucha mayor claridad de que hay personas aquí sentadas que tienen unos magníficos acuerdos, unos magníficos arreglos con despachos de abogados de esos que parece que son tan caros y tan sumamente intocables y que sería magnífico que lo pudiéramos hablar. Con lo cual, tomemos el tema, ya que nos ha tocado sufrirlo de esta manera, tomemos el tema de la protección de datos como una ventaja competitiva, que nos va a dar una idea, una imagen de prestigio dentro del mercado en muchos casos. Aquí, las mentes más brillantes que aquí se sientan, sois vosotros precisamente los abogados de las empresas que conocéis muy bien cómo funciona esto y cuáles son las dificultades diarias, ¿no? Entramos ya en materia, entramos dentro de lo que es en este momento el proyecto de reglamento. Así va a quedar. En principio, este proyecto de reglamento se va a dividir en títulos, en capítulos y en artículos. Funciona de esta forma. En principio yo me voy a limitar, porque así me lo ha pedido el señor Uriarte, yo estaría encantado de estar hablando aquí todo el día, ya me conocéis.
pero voy a hablar únicamente hasta el artículo 22, es decir, hasta los principios de protección de datos. Por eso he dicho, medio jocosamente, que tanto el señor Llero como el señor Rayo me habían pisado en gran parte la ponencia. El título 1 habla de disposiciones generales, nos dice a qué va a resultar aplicable, a qué no va a resultar aplicable, ámbito de aplicación territorial, ámbito de aplicación objetiva. Después también nos van a hablar en el título 2 de los principios de protección de datos, principio de calidad básicamente, y a partir de ahí se va a ir metiendo más en materia. El título 3 nos habla de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El título 4 nos habla de disposiciones aplicables a determinados ficheros de titularidad privada, en concreto y en particular. Después el título 5 nos habla de obligaciones previas al tratamiento de los datos. Nos hablarán de transferencias internacionales, cosa que no quiero tocar porque Carlos me consta que lo va a hacer muy bien posteriormente. Nos hablan también de los códigos tipo. En octavo, el título 8, que yo creo que cobra una preeminencia fundamental, viene en definitiva a cargarse, mejor dicho, a derogar el Real Decreto 994/99 de 11 de junio, es decir, el Reglamento de Medidas de Seguridad, por lo cual nos lo han puesto aquí de entrada. También veréis, como posteriormente lo vamos a tocar, hay una serie de disposiciones transitorias que los que nos van a decir es una serie de plazos para ir aplicándolo. Y el título 9, que es sobre los procedimientos, determinadas normas de carácter procedimental que la Agencia de Protección de Datos va a tener que aplicar de seguido. ¿Por qué? Porque, primer punto que me gustaría que quedara claro, se han derogado dos reglamentos que además, curiosamente, traían causa de la Ley 5/92, es decir, de la LORTAD, lo cual era bastante lógico y era algo que desde FECEM ya se dijo y se planteó desde aquel momento. Se dijo, señores, no merece la pena tener esto, con lo cual se van a derogar. Entonces, esa es la razón por la cual el título 9 habla en concreto, al final tendremos 160 artículos de reglamento, es precisamente por eso por lo que quiere aclarar determinados puntos de carácter procedimental. En cuanto a disposiciones, me gustaría también tocarlas un poco muy por encima, porque la primera de ellas habla de productos de software. Lo digo para consultores aquí en la sala y para gente que en el futuro, vosotros en muchos casos compráis software por parte de compañías que lo hacen CRM y que hacen aplicaciones dentro de vuestras propias empresas. A partir de ahora se les va a pedir a los fabricantes que venden en nuestro país que nos determinen si verdaderamente su software que nos están vendiendo nos ponen, son capaces de cumplir con las normas de nivel básico, medio o alto, de acuerdo a la disposición española. No es muy claro con respecto a la legislación española. No es muy claro cómo esto se va a hacer, pero en principio es lo que dice la disposición adicional única. Después hay una transitoria primera, que es la transitoria segunda, son los plazos de implantación de las medidas de seguridad. En este caso, digamos que lo que Lluís Llero explicaba al principio de la vacatio iuris, es decir, ese periodo que tengo de esos 20 días, ¿me lo vas a aplicar inmediatamente? Pues decía que algunos meses, decía el director de la agencia. En principio, para las medidas de seguridad ya el reglamento contempla unos plazos más específicos. La transitoria tercera habla con respecto a las solicitudes por parte del ejercicio de los derechos de la persona, es decir, al ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Con respecto a la cuarta, la tercera que acabo de mencionar, la cuarta es el reglamento transitorio de los procedimientos tramitados ante la Agencia Española de Protección de Datos, es decir, los que ya se están tramitando hasta la entrada en vigor seguirán el régimen anterior y posteriormente pues será el siguiente. Hay una derogatoria única, como os decía, deroga el 1332/94 y el 994/99, tanto es el primero de ellos es el reglamento que tenía más carácter de definición de algunas cuestiones, incluso más procedimental desde el punto de vista administrativo, y el 994, como os decía, que es el reglamento de medidas de seguridad. Y finalmente un título competencial. Este es importante, por lo menos, para que sepamos un poquito de la intrahistoria de este reglamento. El título competencial es el 149.1 de la Constitución. ¿Y qué es lo que dice ese artículo? Dice que el gobierno, el ejecutivo, tendrá competencias para regular en materia de protección de datos para lo que es el común del territorio nacional. Quería nombrar esto porque, de hecho, nos consta que el Consejo de Estado ha hecho un cierto hincapié en lo que son competencias entre agencias de protección de datos de otras comunidades y la nacional. ¿Por qué? Porque el primer anuncio que os quiero hacer también, desde un punto de vista puramente personal, es que yo no he visto nada nuevo en este reglamento. Es decir, no he visto nada nuevo como profesional del derecho. ¿Qué ha ocurrido en este reglamento? Y creo que lo ha enfatizado bastante claramente el director en su anterior ponencia. Lo que ha dicho es, lo que he querido dar es seguridad jurídica. ¿Y eso qué significa? Significa que hemos intentado plasmar
los criterios de la Agencia Española, subrayo española, de protección de datos en una norma reglamentaria. Para los profesionales del derecho, para los que estamos aquí, posiblemente muchos de nosotros, no ha habido nada nuevo con este reglamento. ¿Qué plasma? Plasma ideas jurisprudenciales que han ido surgiendo por parte de la Audiencia Nacional, plasma muchísimo criterio de la Agencia Española de Protección de Datos que ha recogido esos informes en sus memorias y plasma, pues digamos, vamos a decirlo con el mejor sentido de la palabra, unas ciertas ideas de lobby que todas las asociaciones empresariales han promovido ante la Agencia Española de Protección de Datos y que hemos intentado que se nos atiendan, no tantas como nos hubiese gustado, tal y como Luis muy bien apuntaba anteriormente. Entonces, que sepáis que ha habido también sus ciertas tensiones, todas las normas intentan ser normas de consenso, y ha habido ciertas tensiones entre lo que ha sido imponer de alguna forma el criterio de la agencia frente a otras autoridades también nacionales. Bien, entremos en materia, vamos a ir desgranando un poquito el asunto. El objeto del borrador de este proyecto de reglamento de LOPD, en su artículo 1 lo que hace es, de alguna manera, lo que está diciendo el señor es lo que voy a hacer es desarrollar la LOPD. De hecho, hay un punto que lo anuncio ahora y lo voy a retomar más tarde, que nadie ha hablado de él todavía y que creo que va a ser tremendamente importante para todos los que estamos aquí sentados en la sala. Y es que, dice, desarrollo de la LOPD. ¿Cierto? Pero la LOPD, no se nos escape, no es nada más que un desarrollo de la directiva del 95, la directiva europea del 95. Y sabéis que desde Europa siempre se nos había, de alguna manera, recriminado que nosotros no habíamos transpuesto un artículo en concreto de la directiva, que era el artículo 7F, que es el de interés legítimo. Y de ese no hemos hablado nada, todavía no hemos hablado nada, pero es magnífico para nosotros como empresa. ¿Por qué? Porque a partir de ahora se nos va a reconocer, y esto solamente aparece en el último borrador que aparece, tenemos por lo menos, hemos estado tratando varios borradores, pero existen en concreto el de 30 de abril y el del 10 de septiembre, que es el que he visto barajar entre todos, por todos nosotros. Este es el único que aparece como recogido, creo que es en el artículo 10, por lo cual luego lo vamos a tratar posteriormente, pero que sepamos que en principio este reglamento lo que va a hacer es desarrollar disposiciones de la LOPD y en concreto, muy curiosamente, atendiendo a lo que la Comisión Europea nos estaba transmitiendo es, señores, también hay otros razonamientos distintos por los cuales alguien puede estar tratando datos y son los intereses legítimos, y ya veremos cómo los decidimos. Por otro lado, también lo que dice es desarrolla las disposiciones en materia de potestad sancionadora de la Agencia Española de Protección de Datos, previstas no solamente en la LOPD, sino también en la 34/2002, es decir, en la LSSI, y también en la Ley General de Telecomunicaciones, en la medida en que esta ley también modifica determinados aspectos de la anterior. Con lo cual, lo que se le quiere reconocer de facto a la agencia es una capacidad o una potestad administrativa sancionadora. Esto es lo que viene a ocurrir. Ámbito objetivo. Como os digo, no se dice nada nuevo. ¿Por qué? Porque el proyecto de reglamento lo que nos dice, por ejemplo, es que será aplicable a aquellos datos de carácter personal contenidos en soportes físicos y a toda modalidad de uso posterior de dichos datos. En definitiva, lo que nos está diciendo es, señores, esto va a ser aplicable a todos los soportes. Eso es lo que nos dice. Algo que ya veríamos viendo, lo que pasa es que aquí se nos dice ya, efectivamente, de facto. El proyecto de reglamento nos dice que no será aplicable, en concreto, como una de las novedades que destaco, a datos relativos a personas fallecidas. Y esto es interesante porque tengo encima de mi mesa, abordado con gran cariño, una consulta no vinculante, evidentemente, de la Agencia Española de Protección de Datos en la que me venía a decir que el fallecido era el que tenía que venir a rectificar, cancelar su dato. Y yo decía, más quisiera él, pero no va a poder ser así. Lo que dice ahora es que, no obstante, las personas vinculadas al fallecido van a poder decir, señores, que usted está mandando publicidad de una óptica y este señor falleció hace 5 años. Antes, uno estaba sufriendo constantemente que le enviaran eso. Ahora parece ser que el fallecido no va a tener que venir, sino que sus familiares, ya sea por razón de vínculo o por razón de hecho, pues podrán dirigirse a los responsables de los ficheros que contengan este tipo de datos con la finalidad de notificar el fallecimiento del mismo mediante una acreditación suficiente y solicitar, cuando hubiera lugar a ello, pues la anulación de los datos. Otro punto interesante de aplicación territorial, repito, precisamente porque no hay nada nuevo al respecto, con lo que ya se venía viendo, es que, pero que sí que se recoge en el proyecto de reglamento, es que incorpora una serie de aclaraciones respecto a criterios de determinación territorial.
de la aplicación de la normativa. Y esto es importantísimo sobre todo para empresas tecnológicas, para empresas que tienen servidores, para empresas que no están establecidas pero sí que están establecidas, están aquí pero no son un establecimiento permanente. Ya veréis que nos va a hablar de ello. Pues en concreto nos dice el 2.1 que se aplicarán estas normas de las medidas de seguridad del reglamento, en concreto como novedad, en la parte del título 8, si el responsable del tratamiento no está en España. Sin embargo, el encargado del tratamiento sí que lo está. Es decir, el responsable no está, pero el encargado sí que está. Es decir, para vosotros como prestadores de servicios. Con lo cual van a resultar para vosotros aplicables esas medidas de seguridad. Se materializa también la obligación, repito, no era nuevo, ya se nos venía pidiendo, pero ya se nos refleja en el reglamento, la obligación de designar un representante en España en aquellos supuestos en los que el responsable, o sea, el titular, no esté establecido en la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios establecidos en España. A estos efectos, como os decía, la normativa sobre protección de datos de carácter personal se entenderá establecimiento, curioso, porque junto a Hacienda ya la agencia se aventura a decir lo que es un establecimiento, que en principio es cualquier instalación para el ejercicio efectivo y real de una determinada actividad con independencia de su forma jurídica. Es decir, antes para mí un establecimiento era que tuviera personalidad jurídica, pero ya con que sea una sucursal en España o simplemente una presencia, pero que sirva para ejercitar efectivamente esa actividad, en ese momento va a resultar de aplicación. Esto ya ocurría antes, ahora nos lo dejan blanco sobre negro. ¿Tratamientos que quedan excluidos? Pues quedan excluidos, también se nos decía antes, lo que pasa es que ahora con una mayor claridad, quedan excluidos, por ejemplo, en primer lugar, incorporar una serie de aclaraciones o facultades adicionales a los afectados respecto a determinados tratamientos que antes quedaban excluidos de la aplicación de la LOPD. Definición, por ejemplo, de aquellas actividades que se consideran como actividades personales o domésticas, que son aquellas las que verdaderamente se inscriben en el marco de la vida privada o familiar de los particulares. Esto pasaba muchísimo en pymes. Si le ocurría que no, mire usted, es que es mi fichero. No, perdone usted, ¿es su fichero o es el fichero de la empresa? Con lo cual, ahora lo que nos van a decir es que se considerarán como actividades personales o domésticas y por tanto quedará excluido cuando se inscriban para el marco de la vida privada o familiar de los particulares, únicamente. Prevé también la facultad de los interesados de solicitar a la agencia española la verificación. Esto, afortunadamente, creo que para la mayoría que estamos aquí no se nos va a aplicar. Es cuando estamos en medio de una investigación de temas de terrorismo o formas graves de delincuencia, le podemos decir a la agencia: certifique usted que efectivamente el tratamiento que están haciendo quien lo está haciendo de mis datos es correcto. La agencia lo que va a hacer es, efectivamente, comprobarlo y no nos va a contar lo que ha visto, sino simplemente nos va a decir: lo he comprobado, está bien hecho. Digo que afortunadamente para muchos de nosotros esto no se nos va a aplicar. Quizá para alguno de los clientes posiblemente así sea. Dice: para dicha tipología de ficheros será de aplicación lo previsto en el LOPD, excepto el deber de información, que siempre va a estar ahí, y el ejercicio de los derechos de acceso a rectificación, cancelación o oposición en cumplimiento de esta ley de claridad de capitales. Bien, otra parte interesante que tenía que hacer esta ley, y que creo que tanto Luis como el director nos han explicado, era darnos un catálogo genérico de definiciones. ¿Por qué? En primer lugar, porque deroga un reglamento que daba muchas definiciones y da algunas nuevas. Por ejemplo, hemos hablado de tercero, ¿no? Pero en concreto hay determinados artículos que no, mejor dicho, conceptos que no estaban definidos en la LOPD, como era el de dato disociado, el de cancelación, el de datos de carácter personal relacionados con la salud, que es muy curioso. Luego os digo unos cuantos que me han llamado la atención especialmente. También el de importador de datos personales, el de persona identificable, en qué consiste. Yo, como norma genérica, os diría algo, y creo que alguien, el director también lo ha dicho sin decirlo. Creo que todas las definiciones que se dan son bastantes conceptos jurídicos indeterminados. ¿Eso qué va a significar? Va a significar que, a juicio de quien algo requiere esfuerzos desmedidos, a juicio de quien es un esfuerzo excesivo hacer una determinada cosa, me temo que a juicio del de siempre, de la agencia. Con todo lo cual, el concepto jurídico indeterminado me lo dejan tan abierto que no tengo muy claro qué es lo que se me está contando. Y por tanto la definición ahí está, pero me cuesta, vamos a tener que sufrir, y lo digo con un cierto pesar,
que con este reglamento vamos a tener que sufrir un cierto periodo de aclimatación, es decir, hasta que se nos diga que es suficiente, que no es suficiente, que es adecuado, que no es adecuado, que es pertinente y que no lo es. Seguimos con el tema de los términos en los que se establece alguna modificación o aclaración respecto a la normativa vigente, pues por ejemplo con respecto a la cesión y comunicación, lo vamos a ver posteriormente, encargado del tratamiento, responsable del fichero o del tratamiento, o lo que es un tratamiento de datos. Hay unos que no estaban definidos y hay otros que nos dan una modificación o que nos lo aclaran. Esto aparece en el artículo 5 actual. Y luego hay un catálogo específico de definiciones que son aplicables en concreto a medidas de seguridad. Como os decía, hay términos que no estaban definidos en el Real Decreto que ahora se nos definen y hay otros en los que se establece alguna aclaración. Yo simplemente quería haceros hincapié, por eso como ahí tomar especial atención a la definición de datos de carácter personal, por ejemplo, relacionados con la salud. La verdad es que el concepto es amplio, El concepto nos dice algo así como pasados, presentes o futuros relacionados con nuestra salud, pero salud psíquica, mucho más allá de... No nos dice psiquiátrica, nos dice psíquica. La verdad es que el concepto de dato de salud nos lo han definido, pero muy bien, lo que es un fichero no automatizado, ha habido una pregunta por ahí que iba en ese sentido, ¿no? Dice que es un conjunto organizado de datos que se podría llegar a consultar y sobre el cual se podría hacer la consulta sin empeñar unos excesivos esfuerzos. ¿Y esos excesivos esfuerzos cuáles son? Porque eso es lo que a mí me gustaría tener con mayor claridad, ¿no? Bien, el concepto de tercero, ese quizá nos venga muy bien, especialmente para el tema de los beneficiarios de la publicidad y para las personas que se dedican a hacer precisamente marketing directo, porque por el tercero parece que lo definen de una manera más clara, pero para mí un tercero es un tercero, punto final. Es decir, yo creo que no hace falta dar más definición, pero aquí nos lo da la definición, si os parece leerlo, por exclusión. No es ni el encargado, ni el responsable, ni el titular, no. El tercero es otro, completamente distinto del afectado, del individuo. Es decir, pues muy bien, tercero es el tercero. Bien, continuemos. El cómputo del plazo, de esto ya se ha hablado, pero fijaos curiosamente de lo siguiente. Hay por ahí una dialéctica doctrinal que muchas veces los abogados utilizamos tanto en vía de contencioso administrativo como en vía jurisdiccional, es decir, cuando ya tenemos que ir a recurrir vuestras multas ante los tribunales, que es la fuerza ejecutiva, mucho que discutir, repito, la fuerza ejecutiva de las instrucciones de la Agencia Española de Protección de Datos. Si os dais cuenta, el concepto de hábil natural era un concepto que nos venía de las instrucciones de la agencia, por lo cual estaba muy bien que se explicase, señores, vamos a quitarnos ya eso del día natural y vamos a ir a los días hábiles. Y eso es lo que ocurre. Pero fijaos, que esto viene de las instrucciones. Yo no encontraba el concepto del día natural en ninguna ley, ni en ningún reglamento, ya sea la LORPAD, la IOPD o los reglamentos de desarrollo anteriores. Sin embargo, sí lo encontraba en la instrucción de derecho de acceso, rectificación y cancelación. Por eso, os dais cuenta, de alguna manera, fijaos del asunto, lo que se hace es que unos criterios que aparecían en instrucciones, de alguna manera, esas instrucciones ya empiezan a cobrar fuerza normativa. Estas son las razones de ser que hay detrás de estos asuntos. Con lo cual, ahora, los días más hábiles, nos congratulamos por ello, y sobre todo por ahí una pequeña distinción en el cómputo del plazo para los ficheros de titularidad pública, que van a ser los días hábiles, y los privada, que van a ser los días naturales. Pero bueno, eso es lo que existía hasta la fecha. Ahora van a ser todos días hábiles. ¿Fuentes accesibles al público? Os debo decir que yo me llevo una pequeña decepción, porque cuando el director hablaba de que se habían clarificado el concepto de fuente accesible al público, pues sinceramente yo no los he visto. Carlos también se ríe conmigo. Se han apuntado los del 3J, los que existían antes de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Para mí las únicas novedades son estas. Os diré, el censo promocional nos encantaría a muchos los que estamos aquí tenerlo, pero las trifulcas en el Parlamento cada vez que se ha hablado del tema han sido tales que se ha aparcado inmediatamente, y me parece que en una fase preelectoral los diputados no se van a centrar en esa materia. Lo que sí que se dice, efectivamente, lo que ha dicho es una precisión terminológica más que ampliarlo. En definitiva, lo que se hace es ampliar la referencia a las guías de repertorios telefónicos, a las guías de comunicaciones electrónicas, en concordancia con la Ley General de Telecomunicaciones, nada más. Y con respecto, fijaos, que esto es interesante,
con respecto a lo que son los listados de los profesionales, que es lo que decía, en uno de sus 5 puntos, el 3J, lo que nos están haciendo en definitiva es dejándonos mucho más restrictivo, que ya era un concepto aplicado por la agencia. Antes, la IOPD en el 3J nos hablaba de listados de profesionales. Y listados de profesionales son los profesionales de Asisa, los profesionales de Garrigues, los profesionales de Adeslas, los profesionales de listados de profesionales. Sin embargo, la agencia nos lo restringió. Y aquí queda palpable que nos lo ha restringido. Es decir, aquí estamos hablando de listados de colegios profesionales. Y nos dicen cuáles son las direcciones que van a poder existir, y cuáles son los datos que sobre esos grupos profesionales se van a poder tener. Nos dan como gran novedad que se habla de dirección electrónica. Ustedes pueden ir al listado del Colegio de Profesionales del Colegio de Abogados de Madrid, me van a encontrar y van a encontrar mi dirección. Pero eso no significa que no se tengan ustedes que atener a la disposición del artículo 21 de la LSSI para mandarme comunicaciones comerciales por vía electrónica. Seguimos estando en la misma cuestión. Lo que nos han hecho, nos lo han vendido de otra manera, es restringirnos generosamente el concepto de la Junta de Accesibilidad al Público. Ahora nos va a quedar con muchísima mayor claridad que nos estamos refiriendo a listados de colegios profesionales, no a listados de profesionales. Bien, entramos ya en el título 2. Os he dicho que iba a hablar de la parte general y ahora entro en concreto en el título 2. Posteriormente mi compañero Carlos nos va a hablar de otra serie de cuestiones. Pero en principio, el título segundo abarca estos 3 capítulos, que es el principio de la calidad de datos. Por otro lado, el del consentimiento. Y aquí es donde digo que tenemos una parte interesante en lo que es el equilibrio, en lo que es el interés legítimo del tratamiento de datos, que, repito, nadie ha hablado de él, aparece únicamente en el último borrador, pero creo que es un gran logro por parte de quien lo haya conseguido, porque es precisamente la transposición en este país del artículo 7F de nuestra directiva del 95, que tanto se ha peleado en Bruselas. Con lo cual, ahí lo vamos a ver. Y luego, finalmente, el capítulo tercero, aunque eso se lo voy a dejar directamente a Carlos, es el tema del encargado del tratamiento. Voy a entrar en materia de cada una de ellas. El gran principio de la protección de datos es el principio de calidad de los datos. ¿Cómo tienen que ser esos datos que estemos tratando? Esos datos nos dicen que tienen que ser tratados de una forma leal y lícita. Se prohíbe, ahora ya nos lo dejan clarísimo, también nos lo decían antes, pero bueno, ahora nos lo dejan con mucha mayor claridad, la recogida por medios fraudulentos. Y los datos, también nos lo decía la ley antes, nos ponen algún artículo, algún calificativo más, tienen que ser adecuados, pertinentes y no excesivos para el cumplimiento de unas finalidades determinadas, explícitas y legítimas, que era el asunto que Luis Jairo nos acordaba de decir, la de explícitas, esta mañana, porque nos han metido nueva. Pero es simplemente lo que ya veremos el desarrollo que a todo esto se le da. Lo que nos están diciendo es que, señores, cuando ustedes expliquen para qué finalidad va a ser, únicamente va a ser para esta finalidad. Y no me vengan con Monseca, porque para eso le he metido un calificativo más. Quiero que sean determinadas, legítimas y explícitas. Para estas. Ya veremos si posteriormente se me ocurre algo más, cómo lo puedo llegar a compensar. El proyecto de reglamento nos dice, incluso nos dice, señores, les he dejado claro que tiene que ser de esta manera, pero el proyecto de reglamento nos dice, y para que ustedes aseguren de que esos datos son exactos, en concreto, dentro de esos 3 supuestos que dicen que tienen que ser exactos y puestos al día, yo le voy a dar a usted un procedimiento que, siguiéndolo, le van a quedar a ustedes claro de que efectivamente tienen datos exactos y puestos al día. La regla general es que si me lo está dando el afectado, está puesto al día. Sin embargo, el responsable del fichero deberá, en el plazo de 10 días hábiles, desde el momento del conocimiento de la inexactitud de los datos, atentos, ¿lo leemos otra vez? El momento del conocimiento de la inexactitud de los datos. ¿Cuándo sé yo que es algo inexacto? Si alguien me lo cuenta. Y si me lo cuenta el afectado, ya lo tenemos exacto, pero bien. Rectificar o cancelar los mismos, dentro de los 10 días hábiles, como ya hemos visto antes. Si los datos hubieran sido comunicados a un tercero, aprovechan para meternos una obligación más. Si ya hemos cedido esos datos a un tercero, el responsable, o sea, yo, tengo que ir dentro de los 10 días posteriores a notificar la rectificación o cancelación efectuada por parte del cesionario. Al cesionario, mejor dicho. Y a su vez, el cesionario dispondrá de 10 días hábiles para actualizarla. Es decir, obligación para mí. Obligación para mí.
Tenemos 10 días para hacer todo este procedimiento. Y esta actualización, por supuesto, benévolamente, no le voy a tener que contar nada al interesado. Con que yo lo haga me basta. Fenómeno, gracias. Principio de calidad de datos personales. Respecto a la cancelación, siguiendo con lo anterior, respecto a la cancelación, nos dicen, cuando dejen de ser necesarios para la finalidad para la que le hemos recabado, nos dicen una serie de novedades. Señores, novedades ninguna. Porque esto ya se nos venía diciendo antes. Cuando me preguntabais como clientes, me decíais, oye, ¿cuánto tiempo puede tener un dato? Yo os decía cosas tales como las obligaciones fiscales que ya no son exigibles a partir de los 4 años. Para seguridad social son 5. Pero atentos, si estamos hablando de un trabajador vuestro y este trabajador ha estado expuesto en un entorno radioeléctrico, nuclear, etcétera, me parece que hay determinadas disposiciones que os van a decir que mantengáis esa información bloqueada 30 años. No os puedo decir cómo, pero mantenerlos. Aquí la novedad es que deberemos proceder a la cancelación de los datos sin perjuicio de su conservación, como ya os decía yo antes, porque nos lo contaba la propia agencia, pero está escrito ahora blanco sobre negro, por parte del responsable durante el tiempo en que pueda exigirse responsabilidades derivadas de una obligación o de una relación jurídica, o en ejecución de un contrato, o aplicación de medidas precontractuales solicitadas por el interesado. O sea que tenemos que mantener ese dato, atentos, ya nos lo define, bloqueado. Cumplido ese periodo anterior, los datos solo podrán ser conservados previa disociación de los mismos. Es decir, si tengo un dato fiscal ya ha terminado el periodo de exigencia, en principio 4 años, resulta que a partir del 5º debería disociarlo. ¿Cómo hago esa disociación? Porque para mí nunca van a ser disociados. Puede ser que en un entorno yo tenga que es el número de empleado 1, 2, 3, le pasó esto, pero yo tengo otra tabla que inmediatamente me lo asocia. Como no contrato un tercero para que me lo disocie, por eso digo que lo vamos a sufrir todos un poquito este reglamento, hasta que entendamos cómo va a funcionar esto claramente. Continuamos otro poquito más. Como otra finalidad distinta que podemos llegar a alcanzar, dice que este proyecto de reglamento nos desarrolla una regulación que se refiere a los supuestos en los que el tratamiento pueda ser realizado con finalidades incompatibles. ¿No hemos dicho antes que las finalidades tenían que ser expresas, determinadas, explícitas? Bien, pues ahora va a ocurrir que, oye, una excepción, puede ser que también se utilicen con finalidades incompatibles. ¿Ah, sí? ¿Esto es nuevo? Pues sí, pero dice que únicamente con fines estadísticos, históricos o científicos, con lo cual no nos vamos a ver afectados. Y va a ser además en función de lo que digan otras leyes, que son la función estadística pública, el patronato, el patrimonio histórico español, la ley de fomento tal y alguna otra más. Sobre todo para dejar un cierto margen a las comunidades autónomas, las que también la normativa autonómica establezca, pero solamente para ese caso. Es decir, una vez que me has dicho las finalidades, yo no voy a poder utilizar ninguna más. No obstante, el deber de cancelar los datos, cuando dejen de ser necesarios para la finalidad para la que fueron recabados, la APD, o en su caso las autoridades de control de comunidades autónomas, guiños constantes a otras comunidades autónomas, podrán, previa solicitud del responsable, acordar el mantenimiento íntegro de determinados datos, porque son muy importantes desde un punto de vista histórico, estadístico, científico. Repito, lo que aquí estoy reflejando son las novedades. Lo demás lo doy por conocido. Pero esta es una novedad, más o menos sustancial, según con el punto de vista que uno lo entienda. Supuestos que legitiman el tratamiento y la cesión de datos. Y este es el punto interesante que os decía antes. Y aquí, por favor, prestadle cierta atención, porque esta es una gran novedad. De hecho, en el último reglamento nadie lo ha tocado. Es decir, yo preveo que alguien, en las discusiones antes de que se publique en el Boletín Oficial del Estado, alguien le ponga pluma al artículo 10. Regla general. Esta es la transposición que os decía antes del artículo 7F de la Directiva Comunitaria. Regla general para yo tratar o ceder un dato. Consentimiento previo del interesado. Si yo no tengo el consentimiento de alguien, no puedo ni tratar ni ceder. No obstante, logro del derecho comunitario, no será necesario consentimiento previo para tratarlo o cesión, repito, de esto no hemos hablado hasta este momento, cuando esté autorizado por una norma con rango de ley o norma de derecho comunitario
y en particular cuando esto está copiado literalmente de la directiva, tenga por objeto la satisfacción de un interés legítimo del responsable o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que no prevalezca el interés o derechos y libertades fundamentales del interesado. Repito, yo no lo entiendo muy bien, pero nos está dando otras posibilidades diferentes. Dice, o que el responsable cumpla con un deber que le impongan dichas normas. Esto es interesante. Es decir, si yo tengo que dar el dato de alguien por algo, es decir, cedérselo a un tercero, porque resulta que tengo que cumplir con un deber que me imponen esas normas, lo voy a poder hacer. Es el balance del interés legítimo. Los datos objetos de cesión también, en otro caso, no será necesario el consentimiento cuando los datos objetos de cesión figuren en fuentes accesibles al público y el responsable del fichero o el tercero a quien se comuniquen los datos tengan, repito, un interés legítimo para su tratamiento, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del individuo. Estos puntos nos van a dar juego cuando tengamos que defender a nuestros clientes. Sin embargo, van a ser unos juegos muy limitados, porque si os dais cuenta, el interés siempre va en función de ley o en función de defensa de determinados derechos o libertades fundamentales de los propios individuos. Adicionalmente, siguiendo el artículo 10, no será necesario consentimiento. Antes estábamos hablando para el tratamiento de cesión, ahora en concreto para el tratamiento no tendré que tener el consentimiento para el tratamiento, reglas generales que lo tengo que tener, regla específica. Atentos aquí, porque esto no va para nosotros, pero va para mucha otra gente. Recogidos en el cumplimiento de las competencias atribuidas por norma con rango de ley a las administraciones públicas. ¿Esto significa que las administraciones públicas a partir de ahora no van a necesitar consentimiento para tratar nuestros datos? Lo dejo a mí. Recabado con ocasión de la celebración de un contrato, precontrato, relación laboral o administrativa necesarias para el cumplimiento de la misma. ¿No recuerda esto al 11.2c? Tengan por finalidad la protección del interés vital del interesado. Esto también se hablaba antes. Lo único que he visto novedoso de verdad es el tema de la administración pública. Será posible también, atentos, he hablado del tratamiento, pero ahora la cesión de datos sin consentimiento previo, cuando la cesión responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica, lo estoy diciendo de memoria porque me lo sé de la otra ley, cuyo cumplimiento comporte la comunicación de datos. En este caso, solo será legítima cuando la comunicación se limite a la finalidad que la justifique. También, bueno, un campo. La comunicación tenga por destinatarios el defensor del pueblo, Ministerio Fiscal, jueces, tribunales de cuentas, instituciones autonómicas. Esto ya lo teníamos antes. La cesión se realice entre administraciones públicas en los siguientes supuestos. O sea que estamos hablando prácticamente lo mismo que teníamos antes y para cesiones entre administraciones públicas. Con lo cual, el principio, me temo, que haber puesto en el reglamento el principio de interés legítimo, en definitiva, podemos llegar a la conclusión de que se va a aplicar más en el ámbito del derecho público y que para nosotros va a tener una aplicación tremendamente restrictiva. Sin embargo, vamos a ver hasta dónde va a dar lugar. Me temo que en ese camino nos vamos a acompañar mutuamente. Consentimiento. Aquí vienen algunas de las pequeñas novedades. Digo pequeñas porque el Código Civil ya nos hablaba de algunas cosas relacionadas con menores, y digo pequeñas también al mismo tiempo porque ya la propia agencia venía aplicando este criterio. Principio general para el consentimiento, es decir, información la tengo que dar siempre, ahora consentimiento. ¿Cómo obtengo ese consentimiento? Hablábamos de las tarjetas antes, ¿no? La obtención del consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos de carácter personal siempre la voy a tener que tener, excepto en los supuestos en los que la ley la exima. La necesidad de que la solicitud del consentimiento se refiera a un tratamiento concreto y con delimitación, por si no quedaba claro, de la finalidad para los que se recaba, así como las restantes condiciones que concurran en él los tratamientos, es decir, todavía más precisión. Consentimiento preciso. ¿Para qué? Para un determinado tratamiento y una determinada finalidad. Supuestos de cesiones de datos. Se establece que va a ser nulo, ya nos lo deja claro, criterio de la agencia, que va a ser nulo el consentimiento que yo recabe como titular sin que el afectado
Inequívocamente. Cuando en una ley me aparece un adverbio terminado en mente, me pongo muy nervioso. No sé si os pasa a vosotros. Porque la forma de algo siempre me la define alguien. Suficientemente. Inequívocamente. ¿Qué es inequívoco para las personas? No lo sé. Conozca la finalidad a la que se destinarán sus datos y la actividad del cesionario. Yo entiendo, perdonadme la crítica, yo entiendo que la ley o el legislador se tenga que pronunciar con adverbios. ¿Por qué? Porque, como antes hemos intentado, y lo habéis visto, lo hemos intentado con el director, lo que hemos intentado es que se pronuncie sobre datos. Hubiera sido también útil decir, en este caso, en este caso, en este caso y en este caso, se va a entender que no es equívoco. Hubiera sido una manera de legislar, pero entonces tendríamos que ir al sistema casuístico y no es algo que en el sistema romano-germánico en el que nos movemos las cosas se hagan. Entonces vamos al adverbio, que es mucho más amplio y también da a la autoridad un mayor margen de... En fin. Carga de la prueba. La carga de la prueba nos queda para nosotros, ¿eh? La carga de la prueba de la existencia del consentimiento por cualquier medio de prueba admisible en derecho. Lo que nos están haciendo es un pequeño guiño al mundo de la digitalización, pero siempre la va a tener el responsable del fichero. He oído por ahí que, oye, que cabe la posibilidad de digitalizarlo y de guardarlo y demás. Sí, claro. Pero dice, cuando esa digitalización no garantice que no ha habido modificación en el mismo. Es decir, sin decirnoslo, lo que nos está diciendo es con un certificado digital adecuado. Es decir, si yo voy a tener que digitalizar este consentimiento y luego le voy a tener que poner una medida de seguridad, no es lo mismo que escanearlo. O ponerle un certificado de firma electrónica no es lo mismo que escanearlo. No sé si estáis familiarizados con la última ley sobre facturación electrónica, la última orden ministerial, en la que se habla de la certificación digitalizada. Se dice que las facturas se van a poder, las que teníamos en papel, las vamos a poder conservar en formato electrónico, sí, pero con un sello digital. Es decir, de alguna manera tenerlas guardadas, pero que efectivamente cualquier modificación no puede realizarse con facilidad. Porque luego es muy fácil poner una X en una parte, poniéndoles píxeles ahí a la X, haciendo un tick de box. Entonces, esos puntos son los puntos en los que todavía habría mucho que hablar y mucho que discutir. Con respecto al tema del tratamiento de menores, os decía antes que es algo muy de sentido común, es una pequeña victoria pírrica, por así decirlo, porque la posibilidad de tratamiento de los datos de mayores de 14 años se va a poder hacer previo consentimiento del interesado, y salvo que la ley exija consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutela. Esto nos lo decía esta mañana el director. Es decir, ¿podemos tratar datos de los mayores de 14 años? Sí. ¿Y de los menores? También. Si es que antes lo podíamos hacer todo. Si la ley no nos lo prohibía. Tampoco nos prohibía, como decía bien mi compañero Mario Borreguero, tampoco nos prohíbe llamar por la noche a las 4 de la mañana. Si esto no nos lo prohíbe, lo que decía es cómo hacerlo. Ahora ya nos lo dejan blanco sobre negro. Y cómo hacerlo, las normas del Código Civil nos lo dejaban con mucha claridad. El consentimiento se completa con el de los papás, de los menores. Con todo lo cual, si queríamos tratar datos de menores, ahora ya nos dicen cómo hacerlo. No sé si es bueno o malo. Dice que imposibilidad de recabar los datos de menores. Vamos a ver. Se pueden recabar los datos de menores, pero no información relativa al núcleo familiar, ¿de acuerdo? No, oye, ¿cuánto gana tu papá, nene? ¿O cuántos vivís en casa? ¿La abuelita tal? ¿Tenéis perros? Cosas similares, no. Sin el consentimiento de titulares de esos datos, lo cual está muy bien. Y ahora, atentos a esta frase, dice, para el tratamiento de datos de menores. ¿De menores de qué? ¿De 14? ¿O de menores en general, aunque sean mayores de 14? Porque eso no lo dice la ley. La información dirigida a los mismos deberán expresarse en un mensaje, en un lenguaje fácilmente comprensible por aquellos y con expresa indicación de lo que dice este artículo. Es decir, que nos han hecho la leyenda más grande. Cuando estemos recabando datos de menores, vamos a tener que explicar todo lo que dice el artículo 13, y lo que vamos a tener que hacer también es que, por eso decía la duda, no sé si dice para el tratamiento de menores de edad o menores de 14 años o menores en general. Con lo cual, si nuestros departamentos de marketing se enfadaban con nosotros cuando veníamos con esas leyendas, pues a partir de ahora la cosa va a ser peor. Responsables de ficheros o tratamientos tendrán que articular el procedimiento que garanticen que se ha comprobado de modo efectivo la edad del menor y la autenticidad del consentimiento prestado por padres o representantes. Es decir, carga de la prueba para nosotros. Antes también la teníamos, pero ahora ya no lo dejo clarísimo, ¿eh? Bien,
con respecto al consentimiento, aquí es donde antes estábamos discutiendo y antes hablábamos que no entendíamos muy bien, Mario lo decía en público, que no entendía muy bien, yo sinceramente, a pesar de que el director sí lo entienda, yo no lo entiendo tampoco, ¿qué era eso de que el consentimiento no se puede pedir después el año recurrido? Bueno, os cuento cómo se enmarca todo esto y por qué viene aquí. Formas de recabar el consentimiento. Alguien decía, ¿se dice algo sobre la tarjeta? No, porque al caso no van a ir nunca, al caso no nos lo van a reflejar en el reglamento, pero lo que nos dicen en regla específica, expreso, para el tratamiento, para cuando necesitemos el consentimiento expreso, ya nos lo dice la RPD, es como es. Pero para el tácito, os voy a dar una recetilla. Para el tácito, siempre que se cumpla el deber de información del artículo 5 de la Ley Orgánica y el 10.2, que hemos hablado anteriormente, y se conceda plazo de 30 días para que el afectado manifieste su oposición. Es decir, si usted no me ha contestado en los próximos 10 días, olvidaos, porque eso no va a cumplir el tratamiento del tácito, Tendremos que decir mínimo 30, ya, es lo único que nos están diciendo, ¿no? Como factor añadido inteligente. Es decir, ahora tendremos 30 días forzosamente para poder recabar el tácito. Y dice, notas, en todo caso, el responsable debe saber si la comunicación ha sido devuelta o no. ¿Habéis visto que hemos hablado antes de ese tema? Si ha sido devuelta o no, asegurado, porque tenemos que tener unos sistemas tales que nos permitan ver que alguien nos ha rechazado la carta, o que la persona no estaba allí, o que alguien nos está mandando una comunicación diciendo que se opone. Con lo cual, mucho cuidado con eso, porque aquí es responsabilidad nuestra. Deberá facilitársele también al interesado un medio sencillo y gratuito para manifestar su negativa a ese tratamiento de datos. Esto es para el tácito, Esto es para el tácito únicamente. Además, en los servicios de información periódica o de facturación periódica, la comunicación se va a poder llevar a cabo pues a través de esa facturación de servicio. Hablaba, lo decía muy bien Luis, sobre el tema de las facturaciones que se hacen para luz, electricidad y demás. Ahí podríamos llegar a pedir consentimientos tácitos para determinado tipo de cosas añadidos a los iniciales, evidentemente. Pero yo no entiendo el último, Yo soy de la opinión de María. No sé muy bien lo que aquí nos están diciendo. Lo que dicen que es que una vez solicitado el consentimiento en los términos establecidos en este artículo, no será posible solicitarlo nuevamente respecto de los mismos tratamientos y para las mismas finalidades en el plazo de un año a contar desde la fecha de la solicitud del anterior. No entiendo la frase. Tranquilos, alguien la modificará, estamos en un proyecto de reglamento, tampoco tenemos que pedirle exactitud completa y total, es decir, puede ser un pequeño gazapillo. La frase no se entiende, yo no la comprendo. Si nos están diciendo que cada 30 días podemos pedir las nuevas, esto es incompatible con lo anterior. ¿Y para qué quiero pedir yo otra vez consentimiento sobre la misma función y sobre la misma finalidad dentro del mismo año? No sé, si alguien tiene a bien explicármelo a la salida, siento no poderlo explicar yo, pero no lo entiendo muy bien. Consentimiento para fines no relacionados directamente con la relación contractual. Esto es interesante para nosotros, porque el artículo 15 lo que nos dice que en el supuesto en que utilicemos datos más allá del propio fin del contrato, más allá de lo que es el propio fin del contrato para el cual tenemos esos datos, será necesario recabar el consentimiento, gracias, y permitir al afectado que manifieste expresamente su negativa al tratamiento o comunicación. Si os dais cuenta, esto ya pasaba antes, lo único que nos están diciendo es característica añadida. A partir de ahora tenéis que decirle expresamente que tienes la posibilidad de negarte. Esto ya pasaba antes. Yo tenía en el marco de un contrato un determinado dato y lo utilizaba para ese contrato. Si lo quería hacer para algo distinto, tenía que pedir consentimiento. Y ahora me están diciendo, sí, y cuando pidas consentimiento, además de decirle eso, dile que tiene derecho a negarse. Es lo que nos están diciendo. ¿Y cómo se puede usted negar? Pues dice que en particular se entenderá que se puede negar a esta persona si le metes una casillita visible y no se encuentre previamente marcada, o que se establezca un procedimiento equivalente que permita su negativa al tratamiento. Es decir, nos están diciendo otra forma más, un requisito más de cómo hacer las cosas. Con respecto a las formas de revocar el consentimiento del artículo 17, siempre lo que nos van a decir es que tienen que ser medios sencillos y gratuitos. Y en la medida que sean medidas sencillos y gratuitos, que cumplan esas dos condiciones,
Yo creo que este, a pesar de que se puede interpretar como un números clausus, es decir, solamente estos, yo creo que cualquier otro que se pueda inventar en el futuro, siempre que cumpla esta prerrogativa, ¿no? Se acepta el envío prefranqueado, la llamada de número gratuito, los servicios de atención al público, y rechazaré las cartas certificadas, la tarificación adicional, porque eso cuesta dinerito, o cualquier otro medio que me cueste un coste adicional. Con respecto a esto, el responsable del fichero cesará en el tratamiento de los datos en un plazo máximo de 10 días. ¿No os dais cuenta que lo que nos están haciendo es transponer, dar rango reglamentario, normativo, a una instrucción de la Agencia Española de Protección de Datos? El responsable del fichero deberá responder expresamente a esa solicitud de revocación, si ya no ha pasado antes. En supuestos de cesión, el responsable del fichero deberá informar de esa revocación a todos a los que yo se lo haya cedido en el plazo máximo de 10 días. Estas son las novedades. Información, y aquí os prometo que termino porque ya empiezo a escuchar ronquidos, especialmente en la última fila, es con respecto a la información. En cuanto a novedades, os diré que se remite de nuevo al artículo 5, es decir, una gran novedad. Artículo 5 sigue estando en vigor y es a que se remite. La obligación de que el responsable del fichero acredite el cumplimiento del deber de información se refleja y se reitera de nuevo. Es decir, es el responsable el que siempre va a informar. El deber de información va a quedar por delante. Señores, la ley orgánica se establece sobre dos grandes pilares: información y consentimiento. Y este del consentimiento se nos desdobla en dos: para el tratamiento y para la cesión. Si entendemos esto, entendemos toda la ley orgánica de protección de datos. Este es el esquema básico de cómo funciona. A partir de ahí hay excepciones, posibilidades, maneras, formas y procedimientos. Pero aquí lo que nos están diciendo es que mi obligación primaria de informar es mía. Ya nos lo decían antes, pero ahora con muchísima más claridad. Dice, forma, mediante el medio que permita acreditar el cumplimiento, siendo necesario su conservación, mientras persista el tratamiento de los datos afectados. Aquí no nos están diciendo, como Luis hábilmente nos decía, ¿y si yo guardo el formulario que envía a todo el mundo? ¿Vosotros pensáis que con eso permito acreditar el cumplimiento conservando el medio, mediante medios telemáticos, que este señor me ha prestado su consentimiento y su consentimiento informado? Porque dice, escaneado del soporte papel cuando se garantice la no alteración. ¿Cómo se garantiza la no alteración? Yo, la única manera que entiendo de la no alteración es cuando un tercero, que se llama prestador de servicios de certificación, me descarga un certificado y me dice, esto no se ha variado, esto no se ha cambiado, porque pongo yo aquí mi fe, aquí digo yo que efectivamente es así y respondo con mi patrimonio. Con lo cual entiendo que esto de la digitalización de los medios informáticos o telemáticos para guardar consentimiento, tenemos tiempo a tiempo, yo creo que va a ser bastante restrictivo también el planteamiento, sobre todo cuando dice que el escaneo del soporte papel cuando se garantice la no alteración. Y luego hay un pequeño inciso, del cual ya se ha hablado, que lo han metido aquí dentro del deber de información. Os debo decir que me siento especialmente orgulloso de esta parte porque fue una idea que se nos ocurrió en el ámbito de la Comisión de Regulación de FECEM, y fue decirles por qué no aprovechamos, a ver si nos hacen caso en esta parte, sobre todo cuando vuestras empresas se compran y se venden constantemente, independientemente de cuál sea la razón social a la que os dedicáis. Y entonces dijimos, oye, cuando se produzca una modificación de un responsable del fichero por operaciones de reestructuración empresarial, es decir, que me fusiono, que me escindo en dos empresas distintas, que hago una escisión de rama de actividad, que aporto una rama a otra distinta, que transmito un negocio, lo transmito con todo. Y especialmente vuestras empresas, lo sabéis, valen en gran parte por sus ficheros. Esos ficheros, voy a tener que pedirle contestación, que me ha comprado Garrigues, que se dedica al lease broking. ¿Os interesa seguir estando con Garrigues, que me ha comprado? Porque yo tenía consentimiento para estar con vosotros, pero lo necesito, o lo tengo que volver a pedir otra vez porque me ha comprado alguien distinto. Yo he dado consentimiento específico, libre, para estar en un fichero de X empresa, no la de Garrigues. Entonces se nos dice ahora que cuando esas modificaciones se produzcan, no se considerará a los efectos de la LOPD cesión de datos, sin perjuicio del cumplimiento por parte del responsable de lo que establece el artículo 5. Es decir, consentimiento no, pero información sí que la voy a tener que dar. Y para no aburriros mucho más,
os cedo gustosamente mis datos de carácter personal y como creo que me quedan 3 minutos, pues a lo mejor hasta puedo contar alguna cuestión. Muchísimas gracias. Antes de abrir el turno de preguntas, comentar que el turno de preguntas lo haremos a finalizar la segunda ponencia. Y así